A veces perderlo todo es solo el comienzo. A veces las personas que deberían sostenerte son las que te destrozan. En el polvoso pueblo de Cedar Falls, Emma Patterson gritó durante 36 horas de parto para traer una vida al mundo. Pero la vida tenía otros planes. Su bebé dio su primer respiro y el último. Su marido la miró a la cara llena de lágrimas y decidió que estaba rota más allá de cualquier reparación. Así que la entregó a un hombre que entendía que algunos tipos de roturas no se pueden arreglar, solo sostener con manos suaves hasta que las piezas recuerden cómo encajar de nuevo. Un ranchero solitario llamado Samuel Morrison, que había enterrado a su propia esposa y a su hijo hacía 3 inviernos y que sabía exactamente cómo se sentía ahogarse en el dolor. Los gritos cesaron al amanecer. Emma Patterson yacía en su cama empapada en sangre, con los brazos vacíos y el corazón hecho pedazos más pequeños que el polvo. La partera se había llevado el pequeño bulto envuelto en tela blanca y con él todos los sueños que Emma había cargado durante 9 largos meses. Su hijo, nacido perfecto, nacido en silencio. A veces pasa, dijo el doctor Wheeler en voz baja, quitándose los anteojos de alambre para limpiarlos con manos temblorosas. No hubo nada que pudieras haber hecho diferente, señora Patterson. A veces Dios simplemente los llama temprano a casa. Pero Richard Patterson no quería oír hablar de los planes de Dios. Estaba junto a la ventana, con la espalda rígida como postes de cerca, mirando hacia el cementerio donde enterrarían a su hijo al día siguiente. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre que había envejecido 10 años en 10 horas. Richard, susurró Emma, con la voz ronca de tanto gritar. Por favor, ven a abrazarme. Él no se dio la vuelta. No puedo. Esas 2 palabras cayeron entre ellos como una lápida. Durante los 3 días después del funeral, Richard solo le habló a Emma lo estrictamente necesario. Comía de pie, dormía en su estudio y llevaba sus negocios con la intensidad concentrada de un hombre que intenta ahogarse en el trabajo. Emma se movía por la casa como un fantasma, tocando la cuna vacía que habían tallado juntos, sosteniendo la ropita que había cosido con tanta esperanza. Su cuerpo todavía le dolía del parto. Sus pechos seguían cargados de leche para unos labios que nunca mamarían. Cada espejo le mostraba la cara del fracaso. Al cuarto día, la señora Henderson del almacén pasó con un guisado y consejos no pedidos. Todavía eres joven, dijo, acomodando su amplio trasero en la silla de la cocina de Emma. Tendrás otros bebés. Tal vez esta fue la forma de Dios de prepararte para un niño más fuerte. Emma miró el guisado, viendo cómo subía el vapor de la costra de pan de maíz. ¿Y si no puedo? ¿No puedes qué, querida? Tener otro bebé. ¿Y si algo anda mal conmigo? ¿Y si yo lo maté? El rostro de la señora Henderson se suavizó. Ay, mija, tú no mataste a nadie. Estas cosas simplemente pasan a veces. Pero Emma había oído los murmullos en la iglesia, había visto cómo las otras mujeres la miraban con lástima mezclada con miedo, como si perder un hijo fuera contagioso, como si ella cargara alguna maldición que pudiera pasar a sus propias panzas hinchadas. Esa tarde, Richard llegó a casa con papeles. Ya hice los arreglos, dijo, dejando los documentos en la mesa de la cocina junto al guisado intacto de la señora Henderson. Emma levantó la vista del cobijito que apretaba. ¿Qué arreglos? Hay un ranchero afuera del pueblo, Samuel Morrison. Su esposa murió hace 3 años y necesita ayuda para ordenar las cosas de ella. Cosas de mujer que no soporta tocar. Las manos de Emma se quedaron quietas sobre la lana azul suave. No entiendo. Richard masticó en silencio un momento, como si las palabras fueran demasiado amargas para tragar. No puedo mirarte sin ver al bebé, Emma. Sin recordar lo que perdimos. Cada vez que veo tu cara, veo sus deditos, sus ojitos cerrados, lo perfecto que se veía y lo muerto que estaba. Emma terminó en voz baja. Necesito tiempo. Los dos necesitamos tiempo. Samuel Morrison es un buen hombre, un hombre temeroso de Dios. Te dará un lugar para sanar mientras yo descubro cómo. Señaló con impotencia el espacio entre ellos. ¿Cómo volver a amarte? Richard se encogió como si lo hubiera golpeado. ¿Cómo vivir con lo que pasó?
Emma dejó el cobijito y caminó hasta la ventana donde Richard había estado 3 días antes. El cementerio se veía a lo lejos, marcado por la pequeña lápida blanca que habían elegido juntos. Thomas Richard Patterson, nacido y muerto el 15 de marzo de 1887. ¿Y si no quiero irme? No tienes opción, dijo Richard, y su voz tenía la frialdad definitiva de un hombre que ya había decidido todo. Los arreglos están hechos, Samuel te espera el martes por la mañana. Emma apoyó la frente contra el vidrio frío. Me estás regalando como una herramienta rota que no puedes arreglar. Te estoy dando la oportunidad de sanar en un lugar que no te recuerde cada minuto lo que perdimos. Esta era la casa de nuestro hijo. Esta era su tumba antes de que siquiera respirara. La crueldad de esas palabras quedó flotando en el aire como humo. Emma se volvió para mirar a su marido. ¿De veras? Y vio a un extraño con la cara de Richard. El dolor había vaciado sus ojos y los había reemplazado con piedras frías. ¿Cuándo vuelvo? Richard recogió los papeles sin mirarla. Cuando estés entera de nuevo. ¿Y si nunca vuelvo a estar entera? Se detuvo en la puerta, con la mano en el marco, y por un momento Emma creyó ver un destello del hombre que le leía poesía a su panza y hablaba con su hijo nonato de pescar, de caballos y de todas las aventuras que compartirían. Pero cuando habló, su voz estaba lejana como el invierno. Entonces supongo que ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Esa noche, Emma guardó sus pocas pertenencias en un maletín de alfombra que su madre le había regalado de boda. Dobló con cuidado la ropita del bebé entre sus vestidos, envolvió los zapatitos en papel de seda y puso el cobijito de Thomas hasta el fondo, donde sus dedos pudieran encontrarlo en la oscuridad. Mañana conocería a Samuel Morrison. Esa noche, se despediría de la mujer que solía ser. La mujer que creía en finales felices, en bebés que vivían y en maridos que te abrazaban cuando el mundo se derrumbaba. Esa mujer había muerto con su hijo. Lo que quedaba apenas calificaba como vivir. Samuel Morrison no era lo que Emma esperaba. Se había imaginado a alguien mayor, curtido, tal vez lo bastante desesperado como para aceptar mercancía dañada de un hombre ansioso por deshacerse de ella. En cambio, el hombre que abrió la puerta de la casa del rancho tendría unos 35 años, con ojos cafés amables y manos que parecían lo bastante fuertes para domar caballos salvajes. Richard la había llevado al rancho Morrison en su carreta, hablando solo para señalar puntos de referencia. El arroyo donde pescó su primera trucha, el prado donde florecían las flores silvestres en primavera. Todo lo que decía sonaba a despedida. Ahora estaba detrás de Emma en el porche de Samuel, sosteniendo su maletín como si no pesara nada, mientras ella apretaba el cobijito de Thomas contra el pecho como armadura. Samuel, dijo Richard, con la eficiencia brusca que usaba para los negocios. Esta es Emma, mi esposa. Ella, necesita. Se le cortó la frase, incapaz o sin ganas de terminarla. La mirada de Samuel pasó de Richard a Emma, notando sus ojos hundidos y la forma en que se sostenía como si pudiera romperse si la tocaban muy fuerte. Señora, dijo en voz baja, quitándose el sombrero. Lamento mucho su pérdida. Emma parpadeó. Richard no le había contado lo del bebé, y sin embargo este desconocido sabía exactamente qué clase de pérdida cargaba. Se leía en la curva de sus hombros, en la forma cuidadosa en que se movía, en el vacío que parecía irradiar de ella como calor de un fuego agonizante. ¿Cómo lo? Yo sé cómo se ve el dolor, dijo Samuel simplemente. Pasen, los dos. La casa del rancho Morrison era más grande de lo que Emma esperaba, construida con troncos color miel y ventanas que dejaban entrar chorros de luz de la tarde. Pero lo que más le llamó la atención fue lo vacía que se sentía. No sucia ni descuidada. Todo estaba limpio, ordenado, con propósito, pero vacío como se ponen los lugares cuando las personas que les daban vida ya no están. ¿Café?, preguntó Samuel. Pero Richard ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Tengo que regresar, dijo, sin mirar a Emma a los ojos. Tengo asuntos que atender. Emma vio a su marido alejarse, sintiendo como el último hilo que la unía a su vida anterior se estiraba hasta romperse. Richard. Él se detuvo, con la mano en la puerta. ¿Cuándo vendrás por mí?
La pregunta quedó colgando mientras motitas de polvo bailaban en la luz entre ellos. Richard masticó en silencio, y Emma se dio cuenta de que no lo sabía. Tal vez nunca había planeado volver por ella. Cuando estés mejor, dijo al fin, y salió, cerrando la puerta con un clic suave que sonó como la tapa de un ataúd. Emma se quedó en el silencio repentino, apretando el cobijito de Thomas, escuchando cómo las ruedas de la carreta se llevaban a su marido lejos de ella. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y silenciosas, cayendo sobre la lana azul que había tejido con tanta esperanza. Samuel se movió con sigilo hacia la cocina, dándole espacio para derrumbarse sin público. Ella oyó los suaves sonidos del café preparándose, el roce de una silla al correrse, el ritmo paciente de un hombre que entendía que algunos rompimientos no se pueden apurar. Cuando las lágrimas se calmaron, él habló desde el otro lado del cuarto. Arriba hay un cuarto que era el de costura de mi esposa. Tiene buena luz, una silla cómoda. Puedes quedarte con ese espacio si quieres. Emma se limpió la cara con el dorso de la mano. ¿Qué querrías que hiciera? A cambio de techo y comida. Samuel sirvió café en 2 tazas. El sonido familiar y reconfortante. Nada para lo que no estés lista. Mary, mi esposa, dejó muchas cosas que no he podido ordenar. Cosas de mujer, ropa, libros, objetos personales. Pensé que tal vez la mirada de otra mujer me ayudaría a decidir qué guardar y qué soltar. Puso una taza de café en la mesa cerca de ella, pero sin presionarla para que se sentara. Emma notó sus manos marcadas por el trabajo del rancho, pero suaves en sus movimientos, cuidadosas de no derramar ni hacer gestos bruscos que pudieran asustarla. Murió hace 3 años, continuó en voz baja. La fiebre se llevó a ella y a nuestro hijo a la vez. Invierno del 84. La cabeza de Emma se levantó de golpe. ¿Tu hijo? 6 meses tenía, Joseph. La voz de Samuel se mantuvo firme, pero Emma notó la leve pausa antes del nombre, como sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Algunos inviernos son más duros que otros. Por primera vez desde que perdió a Thomas, Emma se sintió menos sola. No mejor. El dolor no se cura con miseria compartida, pero menos como la única persona en el mundo que entendía lo que era enterrar a tu hijo. ¿Cómo? Luchó por encontrar palabras. ¿Cómo sigues viviendo? Samuel se quedó callado un largo rato, mirando su café como si pudiera tener respuestas. Al principio, no creía que pudiera. Pasé muchas noches preguntándome si valía la pena levantarme por la mañana. Pero luego me di cuenta de que Mary no querría que yo dejara de vivir solo porque ella ya no podía. ¿Todavía los extrañas? Todos los días, pero extrañarlos ya no es lo mismo que ahogarse en la extrañeza. Emma caminó hasta la ventana que daba hacia donde se había ido la carreta de Rachel. El polvo ya se había asentado. No quedaba señal de que alguna vez hubiera estado ahí. No sé cómo no ahogarme, admitió. Yo tampoco lo sabía al principio, dijo Samuel. Pero lo aprendí, y si quieres, te puedo enseñar. Emma se volvió a mirarlo. Este desconocido que le acababa de ofrecer algo que su propio marido no pudo, paciencia, comprensión, la promesa de que ahogarse no era permanente. ¿Por qué?, preguntó. La sonrisa de Samuel fue pequeña pero genuina. Porque alguien me lo enseñó a mí. Y porque las casas vacías son demasiado silenciosas para pensar claro. Emma tomó la taza de café y dio el primer sorbo a algo que sabía a que, tal vez, posiblemente, algún día volvería a querer vivir. La primera semana en el rancho de Samuel transcurrió en una neblina de cortesía cuidadosa y silencios compartidos. Emma dormía en el cuarto de costura de Mary, rodeada de colchas a medio terminar y canastas llenas de estambre que todavía olían levemente a lavanda. La cama era demasiado grande, el silencio demasiado absoluto, pero era diferente al silencio asfixiante de su casa con Rachel. Este era un silencio tranquilo, no el que gritaba con acusaciones no dichas. Samuel la dejó en paz, dedicándose principalmente a sus labores del rancho con eficiencia callada. Mientras ella se movía por la casa como fantasma, aprendiendo a rondar cuartos nuevos, él preparaba comidas sencillas y las dejaba en la mesa de la cocina sin esperar que las comiera, aunque ella se encontró picando cada día un poco más.
Al octavo día, tocó suavemente su puerta. Emma, voy a empezar con el baúl de Mary hoy. El de sus cosas personales. ¿Te importaría ayudarme? Solo si estás lista. Emma había estado mirando por la ventana el pequeño cementerio detrás de la casa de Samuel, donde dos tumbas estaban una junto a la otra bajo un álamo. Mary Elizabeth Morrison y Joseph Samuel Morrison. Incluso en la muerte, se tenían el uno al otro. Estoy lista, dijo, aunque no estaba segura de que fuera cierto. El baúl estaba al pie de la cama de Samuel, hecho de cedro y con herrajes de latón que se habían puesto verdes. Samuel levantó la tapa con cuidado, como si esperara que salieran fantasmas, y Emma contuvo el aliento. Primero llegó el olor, rosas y algodón limpio, y algo indefiniblemente femenino. Luego vio el contenido, amorosamente guardado y esperando. Vestidos doblados con papel de seda. Una caja de joyas de nogal pulido. Paquetes de cartas atadas con listón. Y ahí, en una esquina, una colección de ropita de bebé tan pequeña que parecía para muñecas. La mano de Emma fue instintivamente a su pecho, donde su corazón latía fuerte contra sus costillas. Este era el vestido de bautizo de Joseph, dijo Samuel, levantando un vestidito blanco bordado con hilo plateado. Su voz se mantuvo firme, pero Emma vio que le temblaban las manos. Mary lo trabajó durante meses. Decía que quería que se viera como ángel cuando conociera a Dios como se debe. De todos modos se veía como ángel, susurró Emma. Los ojos de Samuel se encontraron con los de ella, y vio el reconocimiento, la mirada de alguien que entendía que los bebés podían ser perfectos y aún así no quedarse. ¿Qué le pasó al tuyo?, preguntó con suavidad. Emma se sentó en la orilla de la cama, alisando nerviosa sus faldas. Thomas, nació perfecto. 10 deditos en manos, 10 en pies, la carita más hermosa, pero nunca, sus pulmones nunca. Luchó por encontrar palabras para algo que nunca había podido decir en voz alta. Nunca dio ese primer respiro, terminó Samuel. Dio uno solo, como diciendo hola y adiós al mismo tiempo. Se quedaron en silencio, sosteniendo el vestido de bautizo de Joseph entre los dos como una oración. Richard me culpó, continuó Emma. Dijo que si yo hubiera sido más fuerte, o si hubiera hecho algo diferente, tal vez Thomas habría vivido. Dijo que mirarme le recordaba lo que perdimos. La mandíbula de Samuel se tensó. Eso es algo muy cruel decirle a una mujer que acaba de perder a su hijo. Tal vez sea cierto. Tal vez hice algo mal. ¿El doctor dijo eso? No. El doctor Wheeler dijo que a veces los bebés simplemente no lo logran. Que no fue culpa de nadie. Entonces no fue culpa de nadie. Emma lo miró fijamente. Lo hace sonar sencillo. La pérdida es sencilla. Lo complicado es vivir con la pérdida. Samuel dobló con cuidado el vestido de bautizo, sus manos grandes suaves con la tela delicada. Cuando Mary y Joseph murieron, me culpé por no haber traído al doctor más rápido. Culpé a Dios por quitármelos. Culpé a Mary por dejarme solo. ¿Cómo dejaste de hacerlo? Me di cuenta de que culpar era solo otra forma de ahogarme. Y ya estaba cansado de ahogarme. Trabajaron el baúl despacio, separando las cosas de Mary en 3 montones, guardar, regalar y decidir después. Emma se sintió atraída por los libros de Mary, colecciones de poesía con flores prensadas marcando las páginas favoritas. Un libro de recetas lleno de notas a mano sobre las preferencias de Samuel. Te quería mucho, observó Emma, leyendo una nota al margen que decía, el favorito de Sam. Agregar azúcar extra. 13 años de matrimonio. Nos criamos juntos, nos casamos jóvenes. No sé cómo ser Samuel Morrison sin ser el marido de Mary. Emma entendió. Había sido la esposa de Richard 3 años, la madre de Thomas 9 meses. Eso se sentía como toda una vida. Sin esos roles, no estaba segura de quién se suponía que debía ser. Tal vez eso es algo que los dos necesitamos aprender, dijo. Llegaron al fondo del baúl donde Mary guardaba sus cosas más preciadas. Un relicario con la foto de sus padres. Su vestido de novia, amarillento por los años,
pero todavía hermoso, y envuelto en papel de seda, un diario de cuero con Mary Elizabeth escrito en la portada con letra cuidadosa. Samuel miró el diario como si pudiera morderlo. Su diario, dijo. Nunca, no estaba seguro de querer saber qué pensaba en esos últimos días. Emma entendió. Leer los pensamientos privados de alguien después de que se fuese sentía como invadir terreno sagrado. Tal vez algún día, dijo. Cuando estés listo. Tal vez. Samuel puso el diario de vuelta en el baúl con cuidado, junto con el vestido de novia y el relicario. Algunas cosas necesitan más tiempo. Esa tarde, enterraron juntos la ropita de bebé bajo el álamo, no porque estuvieran soltando a Joseph y a Thomas, sino porque algunos amores son demasiado preciosos para quedarse guardados en baúles. Parada ahí en la luz que se desvanecía, Emma se dio cuenta de que no había pensado en Richard ni una sola vez en todo el día. 3 meses después llegó la carta. Emma estaba colgando la ropa en la cuerda detrás de la casa de Samuel, tarareando bajito, la primera vez que hacía música desde que perdió a Thomas. Sus manos ya estaban firmes de nuevo. Su cara había recuperado color trabajando en el jardín de Mary, y el hueco dolor en su pecho se había suavizado hasta algo soportable. Samuel se acercó desde el establo, sosteniendo un sobre con dedos cuidadosos. «Es de Richard», dijo en voz baja. Las manos de Emma se detuvieron en la sábana mojada que estaba colgando. No había tenido noticias de su marido desde el día que la dejó en el porche de Samuel como equipaje no deseado. Parte de ella se había preguntado si la había olvidado por completo. «¿Qué dice?» «No lo leí». «Va dirigido a ti». Emma se secó las manos húmedas en el delantal y tomó la carta. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra precisa de Richard, pero algo en el papel se sentía diferente, caro, oficial. Adentro había 2 documentos, una carta formal y lo que parecían papeles legales. «Mi queridísima Emma», empezaba la carta, aunque el cariño sonaba raro después de meses de silencio. «Espero que esta correspondencia te encuentre con mejor salud y ánimo. Te escribo para informarte de cambios importantes en mi situación que requieren tu regreso inmediato a casa». El estómago de Emma se apretó. Siguió leyendo. «Hace 3 semanas, contraje matrimonio con la señorita Victoria Carroll, hija del banquero Theodore Carroll. Como podrás imaginar, esta unión trae considerables ventajas a mis intereses comerciales. Sin embargo, Victoria sufrió un accidente ecuestre en su juventud que la dejó incapaz de tener hijos. Dada esta desafortunada circunstancia, me encuentro necesitando un heredero para asegurar mi legado». Las palabras se le hicieron borrosas mientras las manos le empezaban a temblar. Samuel se acercó, leyendo la angustia en su postura. Emma continuó leyendo en voz alta, con la voz cada vez más fuerte de coraje. «Por lo tanto, estoy dispuesto a recibirte de nuevo en mi hogar como mi esposa reconocida con el propósito de proporcionar descendencia legítima, mientras Victoria permanece como mi compañera social y legal». El rostro de Samuel se oscureció. «Te quiere de vientre de alquiler». Emma pasó al segundo documento, papeles de divorcio, ya firmados por Richard, esperando solo su firma para disolver el matrimonio por completo. «Me está dando una opción», dijo, aunque su voz no traía gratitud. «Volver y parir sus hijos mientras su nueva esposa hace de anfitriona, o firmar estos papeles y desaparecer de su vida para siempre». Samuel se quedó callado un largo rato, estudiando su cara. «¿Qué quieres hacer tú?». Era una pregunta tan sencilla, pero Emma se dio cuenta de que nadie se la había hecho en meses. Richard había decidido que necesitaba irse. Richard había decidido que necesitaba volver. Richard había decidido cómo debía ser su vida. «No lo sé», admitió. Hace 6 meses, habría regresado gateando sobre vidrios rotos solo por oírlo decir mi nombre con cariño. Lo amaba tanto, Samuel. Incluso después de que Thomas murió, incluso después de que me culpó, todavía lo amaba. ¿Y ahora? Emma miró alrededor del rancho de Samuel, el jardín que había ayudado a plantar, la casa donde había vuelto a reír, las tumbas bajo el álamo donde había enterrado el cobijito de su hijo, y encontró paz en lugar de dolor infinito. Ahora me pregunto si amaba al que él era antes o al que yo necesitaba que fuera. Esa tarde, se sentaron en el porche de Samuel,
viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de dorado y rosa. Emma tenía la carta de Richard en el regazo, el papel parecía pesar más que hierro. «Te puede mantener bien», dijo Samuel en voz baja. «Casa bonita, ropa fina, posición social, todo lo que se supone que una mujer quiere. ¿Eso crees que debería hacer, volver con él?» Samuel se quedó callado tanto tiempo que Emma pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era cuidadosa, medida. «Creo que deberías hacer lo que te haga sentir viva en lugar de solo respirar». Emma entendió lo que quería decir. En 3 meses, había aprendido la diferencia entre sobrevivir y vivir. Con Richard, había sobrevivido. Aquí, con Samuel, había empezado a vivir de nuevo. «Él no me ama», dijo. «Me necesita». «Hay una diferencia». «Sí, la hay». Emma se volvió a mirar a Samuel, este hombre que había acogido a una extraña rota y no le había pedido nada a cambio más que el regalo de su presencia que lentamente sanaba. «¿Y tú, Samuel, tú me necesitas?» La mano de Samuel encontró la de ella en la oscuridad creciente. Sus dedos eran cálidos, callosos por el trabajo honesto, firmes como montañas. «Te necesito como las flores necesitan la lluvia», dijo. «No para sobrevivir. Ya me las arreglaba solo, pero para volver a florecer, para recordar cómo se siente estar verdaderamente vivo». Emma sintió que algo se movía dentro de su pecho, como una puerta cerrada por mucho tiempo que por fin crujía al abrirse. «¿Y si me quedo, entonces qué?» «Entonces construimos algo nuevo juntos. No tratando de reemplazar lo que perdimos, sino creando algo que honre tanto a Mary como a Thomas y que nos dé razón para despertar agradecidos cada mañana». Emma pensó en la casa fría de Richard, en la sonrisa frágil de su nueva esposa, en la idea de tener hijos para un hombre que la veía como útil en lugar de amada. Luego pensó en las manos suaves de Samuel, en su corazón paciente, en cómo le había enseñado que el dolor podía convivir con la alegría si eras lo bastante valiente para dejar que ambos vivieran en el mismo espacio. «Creo», dijo despacio, «que me gustaría aprender a florecer de nuevo». La sonrisa de Samuel fue suave como luz de vela. «Creo que a mí también me gustaría aprender eso». Esa noche, Emma rompió la carta de Richard en pedacitos y los echó a la chimenea de Samuel. Algunos puentes no valía la pena cruzarlos de regreso. Algunos futuros valía la pena elegirlos por encima del pasado. 6 semanas después, Richard Patterson llegó al rancho de Samuel Morrison con una carreta cargada y 2 hombres contratados. Emma estaba amasando pan en la cocina de Samuel cuando vio la nube de polvo que se acercaba. Sus manos se detuvieron en la masa al reconocer la curva familiar de los hombros de Richard, la forma precisa en que sostenía las riendas. «Samuel», llamó, con voz firme a pesar del corazón que le martilleaba. Samuel salió del cuarto trasero, miró su cara y se acercó a la ventana. Su mandíbula se tensó al ver la carreta. «Quédate adentro», dijo en voz baja. «Déjame manejarlo yo». Claro, Ama ya no era la mujer rota que había llegado a su porche 6 meses atrás. Había aprendido a cuidar jardines, a reparar cercas, a dormir toda la noche sin despertar llorando. Había aprendido que era más fuerte que su dolor, más valiente que su miedo. «No», dijo, limpiándose la harina de las manos. «Esta es mi decisión». Salieron juntos al porche, presentando un frente unido que Richard no podía ignorar. Emma vio el momento en que él reconoció el cambio en ella, el color en sus mejillas, la espalda recta, la forma en que estaba al lado de Samuel como igual y no escondida detrás de él como víctima. Richard bajó de la carreta con movimientos medidos de un hombre que había ensayado este enfrentamiento. Su nueva esposa se quedó sentada, una mujer pálida y delgada con ojos nerviosos que no dejaba de mirar entre Emma y la carreta cargada como calculando el costo de esta expedición. «Emma», dijo Richard, quitándose el sombrero con cortesía practicada. «Estoy bien», respondió Emma. «Mejor que en años». La mirada de Richard pasó a Samuel, midiendo a este hombre que se atrevía a interferir en sus planes. «Morrison, confío en que ha cuidado bien de mi esposa». «Ella se ha cuidado sola», dijo Samuel con calma. «Yo solo le di el espacio para sanar». «Sí, bueno, ese tiempo de sanación terminó». Richard sacó un documento doblado del abrigo.
Hice que mis abogados redactaran un acuerdo. Emma regresa a casa. Dejamos el pasado atrás y ella cumple sus obligaciones como mi esposa. A cambio, no le faltará nada. Emma miró los papeles pero no los tomó. ¿Y tu nueva esposa, dónde queda Victoria en estos arreglos? Victoria Carol Patterson se removió incómoda en el asiento de la carreta. Era más joven de lo que Emma esperaba, tal vez 22 años, con esa belleza frágil que sugería que nunca había trabajado un día en su vida. Sus manos pálidas se retorcían en su regazo. Victoria entiende la situación, dijo Richard con suavidad. Sabe que ciertas consideraciones prácticas requieren soluciones pragmáticas. Consideraciones prácticas, repitió Emma, ¿así le llamas a necesitar un heredero? La paciencia de Richard empezó a deshacerse. Tú eres mi esposa, Emma, legalmente, moralmente y ante los ojos de Dios. Tu lugar es conmigo. Mi lugar es donde yo elija estar. No tienes opción, soltó Richard, la máscara civilizada resbalándose. Te di tiempo para recuperarte de tus dificultades. He sido generoso, paciente. Pero esta farsa termina ahora. Samuel dio un paso al frente, no amenazante, pero claramente protector. La señora dijo que no, Patterson. Eso debería bastarle a cualquier hombre decente. El rostro de Richard se puso rojo. ¿Decente? ¿Quieres hablar de decencia? Estás albergando a la esposa de otro hombre. Están viviendo en pecado. No estamos viviendo en pecado, dijo Emma con calma. Pero si estamos viviendo en amor, algo que tú no entenderías. Richard la miró como si le hubiera salido otra cabeza. Emma, sé razonable. ¿Qué puede ofrecerte este hombre que yo no pueda? Es ranchero. Un hombre sencillo con medios sencillos. Yo te ofrezco riqueza, posición, seguridad. Me estás ofreciendo una sentencia de cárcel. Emma bajó los escalones del porche hasta quedar frente a su ex marido. De cerca, podía ver el cálculo en sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera ganado que se había escapado del corral. Perdí a nuestro hijo, dijo, con voz que resonó por todo el patio del rancho como una campana. Lo lloré como se debe, lo lloré a fondo. Tú convertiste ese dolor en culpa y lo usaste para justificar tirarme cuando te recordaba tu propio sufrimiento. ¿Puedo? No he terminado. Su voz ganó fuerza. Me desechaste cuando más te necesitaba. Te casaste con otra por dinero y ahora me quieres de vuelta porque tu nueva esposa no puede darte hijos. No me quieres a mí, Richard. Quieres lo que crees que puedo darte. La mandíbula de Richard se movió en silencio. A su lado, Victoria Patterson miraba sus manos enguantadas. Samuel me quiere a mí, continuó Emma. No por lo que puedo darle o hacer por él, sino por quién soy. Sostuvo mi dolor sin intentar arreglarlo, apoyó mi sanación sin exigir gratitud y me ama sin condiciones. Tú me amaste una vez, dijo Richard, y por primera vez su voz traía dolor verdadero. Sí. Te amé con desesperación, completamente. Habría hecho cualquier cosa por hacerte feliz. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Pero el amor no se supone que te rompa. Se supone que te ayude a volver a armarte. Samuel apareció a su lado, sólido y cálido. Emma ya hizo su elección, Patterson. Es hora de que la respetes. Richard los miró a los dos, tal vez entendiendo por fin que esto no era una negociación que pudiera ganar con dinero o papeles legales o autoridad masculina. Te vas a arrepentir, dijo al fin, subiendo de nuevo a la carreta. Cuando seas vieja y canosa y él esté cansado de jugar a la enfermera con una mujer estéril. Emma sintió que Samuel se tensaba a su lado, pero puso una mano calmada en su brazo. Tal vez, dijo, pero prefiero arriesgarme al arrepentimiento que garantizarme la miseria. Mientras la carreta de Richard desaparecía en una nube de polvo, Emma se recargó en el calor de Samuel y sintió por primera vez desde que perdió a Thomas que estaba completamente en casa. Esa tarde se casaron con el predicador itinerante frente a las tumbas de Mary y Joseph, con flores silvestres que Emma había recogido ella misma y anillos que Samuel talló de la madera del álamo. Algunos finales en realidad son comienzos. Algunas pérdidas llevan a un amor más grande.
Algunas elecciones salvan tu alma.